días de sexto llegamos a nuestro final de la unidad y para eso preparé entonces un resumen de todo lo que hemos trabajado hasta el momento. Ya hice dos cuadritos acá, uno donde dice lo que hemos aprendido, ¿cierto? Todo lo que hemos trabajado en esta unidad, aprendimos y lo que leímos. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos lo que son los elementos de una narración, a identificar el narrador y los tipos de personajes. Aprendimos también características de los artículos informativos, características de los textos instructivos, acciones y secuencia narrativa y algunas características de mitos y leyendas. Para poder aprender todo esto, obviamente que nosotros leímos varios textos, porque en el lenguaje tenemos que tener claro que todo lo que nosotros aprendemos siempre va unido y relacionado a la comprensión de lectura. En los textos es donde tenemos que encontrar todos estos elementos que vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué leímos? Leímos Rikki-Tikki-Tavi, que fue el primer texto que trabajamos. Luego leímos una infografía que también hablaba de los animales de la India, que era cierto donde aparecía la mangosta, que era el personaje principal de Rikki-Tikki-Tavi. Después leímos textos informativos, que era una recopilación de artículos saludables sin perder sabor. Después continuamos con textos instructivos, donde trabajábamos con unos instructivos que eran de semillas y de flora. Finalmente llegamos a la etapa de los mitos y leyendas, donde trabajamos con 4 textos: La noche del tatú, Mamiña, La leyenda del Pehuen y Las dos serpientes de la Tierra del Sur. Y para estos textos yo, para apoyarlos un poco, porque sé que leer no les gusta tanto como debería, les mandé los audios de estos textos para que la lectura fuera un poco más fácil. Ya, los elementos de una narración que nosotros trabajamos en esta unidad, principalmente nos enfocamos en la primera parte de la unidad en dos, que era el narrador y los personajes. Ya, entonces el narrador es quien relata la historia y hay dos categorías, que son los que están dentro de la historia y los que están fuera de la historia, ¿cierto? Dentro de la historia es que son parte de ella, como el narrador protagonista y el testigo, que forman parte de la historia. Y fuera de la historia está el omnisciente, que es el narrador que todo lo sabe, que puede saber hasta que los personajes lo que sienten, lo que piensan, y el conocimiento objetivo o conocimiento relativo, que cuenta parte de la historia, ¿cierto? Mirada desde afuera también, no es parte de la historia. Luego estaban los personajes, que eran seres creados por el autor y que desarrollan las acciones. Están los personajes principales, que desarrollan las acciones más importantes, y los personajes secundarios, que acompañan a los personajes principales ayudándolos o oponiéndose en algunas ocasiones a las acciones del protagonista, a las acciones que quiere realizar. Llegamos entonces a los textos informativos. Un artículo informativo es un texto cuyo propósito es presentar o informar sobre un tema, idea o concepto de manera ordenada. Los textos informativos pueden publicarse en periódicos, revistas, libros, etc. También nosotros ahora los podemos encontrar en la web, ya, en internet. También podemos encontrar ahí artículos de diferente interés. Tratan distintos temas de distinto carácter: científico, histórico, literario, tecnológico, entre otros, ¿cierto? También podemos encontrar ahí textos informativos acerca, no sé, de animales que preferamos, no sé, de series de televisión, de actores, de cualquier tema de interés podemos encontrar un artículo informativo que nosotros queramos leer. Así que igual es importante, porque si ustedes quieren leer, les gusta un tema, igual pueden encontrar información y leer cosas que realmente les interesen. Ahora, pueden presentar los siguientes recursos. Tienen que tener una serie de recursos importantes en los textos informativos, que son los que están acá. Tienen recursos textuales y recursos gráficos. Los recursos textuales tienen que ver como con la estructura del texto, ¿ya? La primera parte siempre es justificación o explicación,
donde a mí me explican de qué se va a tratar el tema y me entregan información concreta respecto a eso. Luego se complementa con ejemplos acerca de el tema que yo estoy hablando y finalmente también un aporte de datos. Ya el dato siempre puede estar representado en números, en porcentajes o incluso en alguna información numérica, como yo decía, ¿ya? Y recursos gráficos, que acá viene la parte que se incorpora también al texto, que es una parte visual, donde yo puedo incorporar tablas, fotos, fotografías, infografías, mapas, imágenes, cuadros también comparativos y recursos tipográficos, que esos son los que me ayudan a mí a ordenar la estructura también un poco del texto, donde van los subtítulos, negritas, ¿cierto? Comillas, cambia el tipo de letra. Recuerden que cuando nosotros trabajamos la otra vez, estos tipos de textos notábamos claramente cuando era un subtítulo porque la letra era de otro color, de otro tamaño, y cuando está en negrita es porque queremos destacar eso. Entonces, todo ese tipo de recursos también son importantes en un texto informativo, ya porque nos hace que nosotros podamos ordenar un poco la idea de lo que vamos a leer. Visualmente está ordenado de esa forma para que nosotros podamos entenderlo. Para seguir entonces, para continuar, tenemos los textos instructivos, que tienen por objetivo dar a conocer paso a paso cómo realizar una acción. Esta puede ser una receta de cocina, armar un mueble, plantar un árbol o cualquier cosa que puedas imaginar. Ahora, para realizar un texto instructivo tenemos que respetar una estructura que básicamente son tres partes. El título, ¿ya? Donde está el nombre de lo que vamos a hacer. En el caso de una receta sería el nombre de la receta, o en el caso de que vamos a armar un mueble, ahí va a decir a lo mejor arma tu mueble, o específicamente qué mueble es el que van a armar. La otra parte donde dice herramientas y materiales, también nosotros podemos cambiarla por utensilios e ingredientes, en el caso que sea una receta. Y luego vienen los pasos a realizar, donde van enumerados, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo hacer primero, segundo, tercero? Yo puedo enumerarlos con número, simplemente poner número 1, número 2, o poner primero, en segundo lugar, en tercer lugar, y siempre todos los pasos a realizar yo tengo que darlos como una instrucción. Utilizo los verbos en forma imperativa, como dando una orden. No sé, si voy a armar algo, recorta, pega, dobla. Y si yo voy a hacer una receta, también hablo o la escribo dando una orden. Agrega, revuelve. Ya de esa forma debo utilizar los verbos en los textos instructivos para que quede bien ordenada y bien estructurada el texto. Ya, al seguir avanzando entonces, llegamos a la parte de nuevo de los textos narrativos, después de leer los mitos y leyendas, y empezamos a comprender las acciones. En toda narración suceden varias acciones que construyen y dan forma al relato. Las narraciones relatan diversas acciones de los personajes que suceden en un tiempo y un espacio determinado. Estos hechos se entrelazan dando origen a la historia. ¿Ya? Entonces las acciones es lo que en realidad llega a desarrollar la historia, porque si no los personajes no realizan acciones, la historia no tiene sentido, no tiene una continuidad. Son ellos los que le dan vida. Son los personajes los que le dan vida a la historia a través de lo que van realizando. Igual hay acciones que son acciones principales y otras que son secundarias. Obviamente, las acciones principales influyen directamente en la secuencia narrativa, y si ellas no estuvieran, el relato perdería el sentido. ¿Ya? Entonces, estas acciones importantes o acciones principales no se pueden sacar del relato. Y existen otro grupo de acciones que son acciones secundarias, que complementan las acciones principales, pero tienen una importancia menor. ¿Ya? No todas las acciones entonces tienen la misma importancia. Si yo quiero hacer una secuencia de acciones o un resumen de una historia, yo tengo que enfocarme en las acciones que son principales y ver cuál acción determina en realidad que la historia pueda seguir. Si yo veo que hay una acción que, aunque yo la saque de la historia,
no va a alterar el final o no va a alterar lo que van realizando los personajes, entonces eso es una acción secundaria. ¿Ya? Y las principales, si yo las omito, obviamente que van a cambiar completamente el sentido de la historia que estoy leyendo. Así que ahí hay que tener cuidado y leer varias veces para que podamos reconocer cuáles son principales y cuáles son secundarias. Ahora, todas estas acciones forman una secuencia que nosotros llamamos secuencia narrativa. Normalmente en una narración se relacionan formando una serie, ¿ya? La serie de acciones va formando. Y esa secuencia narrativa nosotros la dividimos en 4 partes. La situación inicial, que es el estado en que vive uno o varios personajes, y en esta etapa nosotros conocemos los personajes, conocemos el lugar donde está ocurriendo la historia y en realidad cómo era su vida normalmente. Luego viene el quiebre, que es un hecho como se llama, ¿cierto? Como dice la palabra, que quiebra el estado inicial e impulsa a los personajes a hacer algo. Sufren un cambio, un problema. Hay una situación que hace que ellos cambien de su situación inicial, cambien porque algo ocurrió que los va a hacer que ellos empiecen a realizar otro tipo de acciones que no eran las que hacían habitualmente. Entonces ahí aparece el desarrollo donde los personajes van realizando una serie de acciones que van relacionadas, ¿ya? Para solucionar este problema que hubo en el quiebre. Y el objetivo es siempre de este desarrollo de acciones es llegar de nuevo a una situación inicial, o sea, a un estado de calma o de habitualidad. Y en el desenlace, que es en la última parte, el cierre de la historia dice está relacionado con el quiebre. Puede ser positivo o negativo para los personajes. No siempre las historias van a tener un final o un feliz, por ejemplo. Ya puede ser que sea un final inesperado. Ahí eso va a depender de la historia. Ya, chicos y chicas. Entonces, ahora para que terminemos nuestra unidad, yo les voy a mandar una evaluación online, ya como la que hemos desarrollado anteriormente, para que ustedes apliquen todo esto que hemos aprendido en esta unidad. Recuerden que el lenguaje lo más importante es aplicar en tu comprensión lectora todo lo aprendido. Entonces yo les voy a mandar varios textos en la evaluación, pero estos textos ustedes van a tener la oportunidad ahora de practicarlos antes. Los textos dice que aparecerán en la evaluación están en las páginas 58, 59, 89 y 90. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que los leas antes. Ustedes ahora los van a leer de su texto, van a buscar los elementos que hemos trabajado. O sea, van a buscar personaje, narrador, la secuencia narrativa. Si es un texto informativo, también van a buscar los elementos que son importantes y para que tengan sus textos bien preparados antes. Y después que ya los hayan practicado, los hayan leído en su libro, van a responder la evaluación online en donde van a aparecer estos mismos textos. Pero ahí van a tener que responder las preguntas que yo voy a colocar. Entonces van a tener la oportunidad de practicar antes su lectura. Que recuerden que para poder responder bien una evaluación no es suficiente con leer solo una vez un texto. Tienen que leerlo por lo menos 2 veces y eso yo se los he dicho siempre. Entonces la primera vez que lo van a leer va a ser directo de su libro para que los preparen, los ensayen, los estudien y luego los leen en la evaluación que les voy a mandar para que les vaya bastante mejor. Ya nos vemos entonces la próxima clase.